Hace 100 años hubo una mujer que pintó una obra radical, enigmática, abstracta y secreta, en enormes formatos con inusuales formas de innovadores colores, y nunca se había visto nada igual antes. Pionera antes que Kandinsky, Malevich o Mondrian, pero ella se ocultó haciendo de su obra un gran secreto, porque sabía que el público no la entendería. Sabía que el mundo no estaba preparado y su voluntad fue la de esperar 20 años después de su muerte. Estábamos muy lejos de saber algo sobre una mujer adelantada a su tiempo, que pintó para el futuro, y el futuro es ahora. Como si de una película de aventuras misteriosas se tratara, Hilma af Klint dejó expresamente en su testamento que toda su obra abstracta aguardaría dentro de unos cajones gigantescos en el granero de una granja en la que vivió, y que la persona que se encargaría de sacarlos a la luz 20 años más tarde sería su único heredero, su sobrino Herif af Klint. Pasado un tiempo, el dueño de la granja le comentó a su sobrino que o sacaba todo aquello de allí porque quería volver a alquilar la propiedad o lo quemaría todo. Fue entonces cuando los misteriosos cajones se trasladaron a un almacén en el que permanecieron en silencio esperando su momento durante más de 4 décadas. Y no fue entonces hasta los años 80 que los misteriosos y antiquísimos cajones llegaron hasta los almacenes del Museo de Arte Moderno de Estocolmo. Y aunque la historia del arte esté plagada de misterios, enigmas y secretos todavía inexplorados, esto lo superaba todo. 1.200 pinturas, centenares de escritos y 15.000 anotaciones nunca antes expuestas, creadas a principios del siglo XX por una artista pionera intentando explicarnos qué hay en las esferas más elevadas de la conciencia. El 26 de octubre del año 1862 nació Hilma af Klint en una pequeña área metropolitana de Estocolmo llamada Slona. Hija del almirante Fredrik Victor af Klint y la tercera de 4 hermanos llamados Gustav, Anna, Ida y Hermina, su familia estaba bien posicionada y con un fuerte interés por los avances de la época, sobre todo los científicos y matemáticos. En su casa su padre tenía una grandísima biblioteca a la que Hilma tenía acceso, y gracias a ella descubrió los temas que más tarde la influirían. Hilma pasaba los veranos en pleno contacto con la naturaleza, a la que tanto admiraba. Pero en 1880, con 18 años, a Hilma le llegó la tragedia, puesto que vio morir a su hermana pequeña Hermina, de tan solo 10 años, por una fuerte gripe. Esto le supuso un fuerte choque emocional que le llevó a buscar respuestas en las creencias alternativas que venían de Estados Unidos y que se habían propagado por Europa, rápidamente poniéndose de moda. Porque no olvidemos que Hilma vivió en una época en que la iglesia sueca luterana no creía en las nuevas teorías de la evolución de Darwin, así que salían nuevas creencias alternativas como el espiritismo y el ocultismo, que se pusieron súper de moda. 2 años más tarde, en el año 1888, Hilma ingresa en la Real Academia Sueca de Técnicas y Bellas Artes, uno de los pocos centros que admitían mujeres para el estudio, para formarse durante 5 años como artista, con una sólida base artística formada sobre todo en el retrato, de la mano de Kerstin Cardon, y en el paisaje naturalista tan predominante de la época. Suecia siempre ha estado y estará bastante más adelantado que el resto de los países europeos. España tiene mucho que aprender de ella. Fue tan excelentísima alumna que la Academia le concedió un estudio en un prestigioso edificio en el centro del barrio bohemio y artístico de Estocolmo, donde seguramente Hilma tuvo contacto con grandes pintores de su época, asistió a sus exposiciones y participó del medio artístico del momento, y también en los círculos feministas. Perteneció así a la primera generación de mujeres europeas artistas que se había formado académicamente y que además consiguió vivir de su arte, siendo considerada una pintora de éxito gracias a sus retratos y paisajes naturalistas que adquirieron gran reconocimiento. Al finalizar sus estudios en el año 1887, Hilma no fue muy bien recibida en los círculos artísticos del momento, porque eran mayoritariamente masculinos y imperaba por aquella época la idea de que las mujeres no estaban capacitadas para crear nada más allá de unos bebés, y que por tanto si pintaban simplemente era un mero pasatiempo hasta que llegasen a casarse para tener dichos bebés. La creación, así en mayúsculas, por tanto, estaba reservada solo para el género masculino, y ellas, como mucho, podían adquirir cierta destreza para reproducir y copiar las obras que habían creado ellos.
Así que en este contexto, Hilma observaba el mundo que la rodeaba y lo pintaba tan bello como lo veía en sus retratos, sus paisajes y sus acuarelas, en su estilo esencialmente naturalista, sin idealizar ni embellecer absolutamente nada, puesto que para ella la naturaleza ya era perfecta. En este tiempo hacía preciosos estudios botánicos en acuarelas que se llegaron a exponer en el año 1890 junto a otros grandes artistas. Hilma intentaba entender el mundo que la rodeaba a través de su pintura y estaba totalmente interesada en los acontecimientos de su época, como los avances científicos que presumían explicar el mundo. El 8 de noviembre del año 1895, el ingeniero mecánico y físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen produjo la radiación electromagnética en las longitudes de onda, lo que hoy conocemos como rayos X. Y esto supuso un avance bestial porque la gente podía ver qué había dentro del mundo que conocían. También por esas fechas, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz descubrió la producción, propagación y detención de las ondas electromagnéticas que podían transportar información a través del aire y del vacío, demostrando que había un mundo paralelo al nuestro, pero que era totalmente invisible. Así que a finales de 1800 había que dar un salto mental increíble para llegar a comprender esta nueva noción del mundo, que además implicaba que nadie podía negar otras posibilidades de que existiesen otros mundos paralelos. Costó mucho que la gente entendiera que sus sentidos no captaban todo lo que tenían alrededor. Además, por aquel entonces, Europa era un hervidero donde las ciencias ocultas se encontraban mil maneras de manifestarse y la ciencia, el arte y el ocultismo tenían fronteras bastante difusas. Entonces, si sumamos el desplazamiento que Hilma sufría por parte de los círculos artísticos por el hecho de ser mujer, más su interés por la naturaleza, las ciencias y este nuevo mundo oculto y paralelo en busca del contacto con su hermana fallecida, la llevaron a frecuentar, como muchos de sus contemporáneos, nuevos grupos espiritistas y ocultistas de la mano de 4 amigas con las que terminó formando un grupo llamado Las 5, de Femme. Clint y sus amigas interesadas en el espiritismo y en los fenómenos ocultistas se juntaban los viernes para practicar la escritura y la pintura automática a partir de sesiones de espiritismo donde se ponían en contacto con guías y entes espirituales de otras dimensiones. Un claro antecedente de lo que más tarde sería la escritura automática surrealista de nuestro querido Dalí. El grupo se ponía en contacto con los niveles más altos de conciencia. Hilma solía dirigir las sesiones como medium porque era capaz de transmitir los mensajes aun estando consciente, lo que la hacía distinta a los demás y por eso fue la que más veces hizo de medium para el grupo. Pero toda esa experiencia de buscar inteligencias superiores transformaron totalmente la obra futura de Hilma, puesto que a partir de ese momento comenzó a pintar con los estados de conciencia alterados y en base a su experiencia como medium. Se entregó entonces a esta tarea viviendo una doble vida en la que firmaba cuadros normales para poder vivir y pintaba otros mucho más espirituales de forma secreta. Con la práctica de la escritura y el dibujo automático, poco a poco se fue liberando de toda su formación académica, embarcándose en todo un nuevo mundo artístico basado en símbolos que le llevaban a otra dimensión. En sus sesiones de contacto con otras entidades, Kling accedía a otras dimensiones que el ojo no podía ver. Cuando ella pintaba, entraba en trance y se comunicaba con un ente superior que le transmitía un mensaje y le guiaba la mano por encima del lienzo. Hilma intentó entender esos mensajes en un lenguaje visual totalmente nuevo y experimental. Y todo esto ocurrió mucho antes de que apareciesen las obras de Kandinsky, Malevich o Mondrian, que aún son tratados como los precursores del arte abstracto del siglo XX. Entonces, en 1906, Hilma cambia totalmente su rumbo artístico, abandonando el lenguaje figurativo y naturalista de sus primeras obras para embarcarse en la nueva aventura abstracta, creando las primeras obras abstractas de la historia, llamadas las pinturas para el templo. Las pinturas para el templo son una serie de 193 pinturas divididas en series y en grupos realizadas entre 1906 y 1915, desarrolladas en 2 fases. La primera fase va desde noviembre de 1906 hasta abril de 1908, en la que Hilma en poco más de un año pintó 111 obras de distintísimos formatos. Y la segunda fase comenzó en 1912 y finalizó en 1915 y en ese periodo realizó 82 obras. Una serie de cuadros emblemática en la que ella misma dice que es un trabajo encargado por uno de sus guías llamado Amaliel. La misma serie que más tarde la propia Hilma dejó estipulado en su testamento que no mostraría al público hasta que hubiera transcurrido el tiempo suficiente de su fallecimiento, porque estaba convencida de que sus coetáneos no estaban preparados para entender el significado de las obras
más innovadoras. Es importante señalar que la abstracción de Hilma no nace de la noche a la mañana en 1906, sino que surge años antes gracias a todas las investigaciones ocultistas que ella realizaba. Las pinturas para el templo son la obra central del artista, donde desarrolló su lenguaje abstracto partiendo de la base de que existe una dimensión espiritual en la existencia. Quería hacer visible lo que existe más allá de lo que el ojo puede ver. Al igual que sus contemporáneos, ella estaba muy influida por las corrientes espirituales de la época, particularmente del espiritismo, la teosofía y la antroposofía. Pero la obra de Hilma no es una abstracción de la forma y del color en sí mismos como la de Kandinsky, Malevich o Mondrian, sino que aquí Hilma trata de modelar y pintar lo invisible, hacerlo tangible, a través de los símbolos de carácter geométrico que serán una constante repetición en su obra. En estas pinturas transmite el conocimiento de cómo todo es uno más allá del mundo dualista visible en el intento de una evolución espiritual, y como ella bien decía, las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Y sin embargo trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una sola pincelada. Su obra abstracta destaca por lo radicalmente novedoso que es su contenido temático referente a temas metafísicos que nunca se habían utilizado jamás antes como tema de pintura, porque por ejemplo trataba temas de la dualidad universal como puede ser el macrocosmos, el microcosmos, la materia y la espiritualidad, lo masculino y lo femenino, y el origen y el fin del mundo. Utilizó formas y elementos recurrentes visualmente muy potentes como círculos concéntricos, óvalos, espirales y líneas para conformar su lenguaje abstracto. Por otro lado, el uso del color de Hilma era totalmente innovador, puesto que nunca antes se habían utilizado los colores planos y mucho menos los tonos pastel. Pero también es súper importante el grandísimo formato que utilizó Hilma, que nos habla de lo convencidísima que estaba de la importancia de su trabajo, donde plasmó toda su energía y todo su atrevimiento. En 1907, Hilma comienza una serie titulada Los 10 mayores, que es una serie de 10 obras de grandísimo formato, de unos 3,20 centímetros por 2,40 centímetros, en la que representa las 4 etapas de la vida, comenzando por la infancia y acabando por la vejez, utilizando un lenguaje abstracto y simbólico. Desde 1908 a 1912, Hilma abandona toda la actividad artística para dedicarse a cuidar a su madre, que es dependiente y sufre ceguera, así que tiene que abandonar el barrio bohemio, pero se dedicará a estudiar la cristiandad esotérica y toda la literatura de Steiner, que es el miembro más destacado de la sociedad teosófica y también es el fundador de la antroposofía. Además, le había conocido ese mismo año y este personaje influirá muchísimo en su nueva serie titulada El cisne y la paloma. Los símbolos cristianos son mucho más reconocibles. En esta serie, Hilma inicia un camino hacia la geometría sagrada. En esta época recupera el control de su obra y ya no siente que su mano estaba siendo guiada por otras entidades. Comienza a controlar y a unir en ella misma la dualidad entre la mente y la emoción, expresando con sus pinturas de manera única la tan buscada y anhelada unidad. Un momento, ¿esta obra de Hilma de 1915 no os recuerda a alguien? A ver, que a mí Escher me gusta mucho, pero Hilma vivía en un barrio bohemio con un bullicio artístico bestial y no tengo nada que me haga pensar que Escher no conocía ya la obra de Hilma y aprovechó un poquito las circunstancias. Yo ahí lo dejo. En 1912 retomó su actividad pictórica volviendo a las pinturas para el templo, que no las finalizó hasta 1915. La primera serie que realiza en esta segunda fase se llama The Altar Piece y lo que hace es un resumen de todos sus conceptos anteriores. La serie Altar Pieces es donde mejor plasma todos sus conocimientos esotéricos. Obras donde el triángulo equilátero domina la composición como el viaje espiritual y el ciclo ascendente y descendente de la vida dentro de la materia. Un año después comenzó a pintar bajo la alineación de la geometría abstracta en la serie Pasifal, en la búsqueda del conocimiento. La primera obra de esta serie representa un viaje en espiral desde la oscuridad a la luz y nos recuerda inevitablemente a la Divina Comedia de Dante. En 1917 realizará la serie de Átomo. Desde 1917 a 1918, Hilma se dedicó a intentar comprender todo lo que había pintado en las pinturas para el templo, y lo que le dio como resultado un libro de 1200 páginas titulado Estudios de la vida espiritual. En 1920 fallece su madre y Hilma comienza una actividad frenética, comenzando con un viaje a Suiza, reencontrarse con Steiner, unirse a la comunidad teosófica y comenzar a estudiar sus textos. En lo pictórico realizó una gran serie dedicada a las religiones del mundo.
En esta serie exploró las grandes religiones del mundo intentando comprender que esa dualidad se podía unir en una sola, pero más tarde, tras el estudio, se dio cuenta de que con la religión eso no iba a pasar. En este periodo también realizará la serie de Las flores y los árboles, basada totalmente en la antroposofía de Steiner, y por eso abandona toda la simbología geométrica, puesto que estaba buscando la espiritualidad de los seres. Hilma retrata con sus acuarelas la dimensión espiritual de la naturaleza, contrastando la apariencia externa de las plantas con su esencia geométrica. Esto, a quien no le recuerde a los árboles de Mondrian, está loco, ¿eh? Hilma llevaba toda la vida obsesionada y estudiando la dualidad de las cosas, y con más de 60 años estaba lista una vez más para darle un vuelco a toda su obra. Comenzó a estudiar y analizar el macrocosmos y el microcosmos. Pero en 1925 abandonó totalmente la pintura para dedicarse en cuerpo y alma a los estudios teosóficos. Finalmente, en 1944, tras un accidente, Hilma fallece con 81 años, y qué casualidad que fallece el mismo año que Kandinsky, Mondrian y Munch, solo que la diferencia es que estos sí que han sido recordados y son como unos pilares de artistas del siglo XX, y Hilma, por el contrario, es verdad que fue bajo su petición ocultar su obra, pero pidió 20 años, no 40. Así que hace más de 100 años una visionaria creó una obra para el futuro, y no fue hasta el año 2013 en el que se le hizo su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de su ciudad natal, Estocolmo. En conclusión, Hilma irrumpe en el arte abstracto unos años antes que lo hicieran los consagrados Kandinsky y Mondrian. Lo que pasa que, a diferencia de ellos, que intentaron disolver la realidad, ella intentó pintar en su lenguaje propio todo lo que había en otros planos supraterrenales. También es muy significativo que por aquella época todos los grandes artistas se afanaban por redactar manifiestos que sustentasen sus nuevos estilos pictóricos, y por además impartir su dogma en las escuelas que ellos mismos creaban, y mientras Hilma decidió ocultar sus obras más destacadas. También parece ser, según fuentes, que Rudolf Steiner era como una especie de eminencia teosófica que todo el mundo quería conocer, y por ejemplo Mondrian no lo consiguió, pero sin embargo Steiner estaba enamorado de las pinturas de Klimt y tenía muy buena relación con ella. Lo que pasa es que fue supuestamente el que le aconsejó que ocultase esas pinturas porque el mundo no las iba a comprender. Así que ella permaneció fiel a lo que le dijo Steiner, y así fue su última voluntad. También pienso, personalmente, que el hecho de que fuese mujer puede que haya influido un poquito. En definitiva, esta dotada e increíble artista, que nunca se casó ni tuvo hijos porque se dedicó enteramente a la pintura y a sus estudios, la verdad es que sí que expuso en vida su obra más figurativa, pero luego toda su obra secreta efectivamente se mantuvo así, en secreto, porque estaba convencida de que absolutamente nadie le iba a gustar ni la iba a comprender. ¿Y cuánta razón tenía? Porque cuando se hizo su primera pequeña exposición de una parte de su obra en 1986 en Los Ángeles, no se la quiso incluir con los pintores abstractos, y esto pues no sé si fue bajo el estigma de que ella era espiritista y ocultista, o simplemente por el hecho de que fuese mujer. Lo que sí que es cierto es que a partir de hoy tenemos que cambiar la historia del arte, porque esta mujer es absolutamente fascinante, su obra es inconmensurable, es enorme, no solamente por la cantidad de obra que generó en vida, sino por la cantidad de estudios que avalan toda su visión, su obra. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, entretenido, que hayáis aprendido algo, y que a partir de hoy integréis a Hilma af Klint en vuestro imaginario de historia del arte, porque no puede volver a esconderse en unas cajas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo conocer a Hilma, porque tenéis que saber que este vídeo ha costado un montón realizarlo porque había poca información, y si no llega a ser por mi amiga Nuria y mi amiga Apia, que han hecho un trabajo de investigación increíble, incluso llegando a traducir tesis doctorales en otros idiomas, este vídeo no habría sido posible. También agradecer a mis Patreons que están ahí en la sombra apoyando que yo haga vídeos de calidad en pos de la cantidad. Muchísimas gracias a todos por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vamos a ver si me sale de corrido. Desde 1908 a 1910... Desde 1908... Desde 1908 a 1912, Hilma van demostrando que se puede viajar a través del aire libre y del vacío, transportando información, demostrando que hay un mundo invisible para nosotros. Fácil, va. También por esas fechas, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz descubrió la producción, propagación y detención de las ondas electromagnéticas.